Carmen oró durante 3 años por su matrimonio. Ana lloró, Ana imploró, hizo todo lo que le dijeron que hiciera. Y el día que firmó los papeles del divorcio, cerró su Biblia, la puso en el cajón y dijo en voz baja: si Dios existiera y le importara, no hubiera llegado tarde. Tal vez tú también sentiste eso alguna vez. Que oraste a tiempo, que hiciste todo bien, que creíste con todo lo que tenías. Y Dios llegó tarde, o no llegó. Hoy voy a mostrarte algo que Juan 11 revela sobre el timing de Dios, que va a cambiar completamente la manera en que interpretas sus silencios y sus retrasos. Y al final de este video, voy a contarte lo que Carmen descubrió 2 años después de cerrar esa Biblia. Lo que encontró va a recontextualizar cada momento en que sentiste que Dios llegó demasiado tarde. Quédate hasta el final. Para entender lo que Juan 11 revela, necesitas conocer el contexto completo de esta historia, porque Juan 11 no es solo el relato del milagro, es la historia más humana de todo el Evangelio. Lázaro, María y Marta no eran personas cualquiera en la vida de Jesús, eran sus amigos íntimos. Hay un detalle en el texto que muchos pasan por alto. Juan 11 es uno de los pocos lugares en todo el Evangelio donde dice explícitamente que Jesús amaba a alguien. Jesús amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro. No era una relación distante. Era amistad real, profunda, con historia compartida. Y entonces, Lázaro enferma gravemente. Las hermanas mandan un mensaje urgente a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. No es solo un pedido de ayuda, es un recordatorio de relación. Como decían: tú lo conoces, tú lo amas. En Venezuela. Y la respuesta de Jesús deja a todos desconcertados. Juan 11, versículo 6, dice algo que, en primera lectura, parece incomprensible. Cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No fue de inmediato, no canceló planes, se quedó deliberadamente 2 días más. Cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto. Y aquí está el detalle que cambia absolutamente todo. El detalle que la mayoría de personas que leen esta historia nunca conocen. En la tradición judaica del tiempo de Jesús, existía una creencia extendida. El alma permanecía junto al cuerpo durante los primeros 3 días después de la muerte, esperando la posibilidad de volver. Era como un periodo de gracia espiritual. La muerte era terrible, sí, pero durante esos 3 días todavía había, en la cosmovisión judía, una posibilidad. En el 4.º día, todo cambiaba. En el 4.º día, la muerte era considerada definitiva e irrevocable. El espíritu había partido completamente. El cuerpo comenzaba la descomposición real. No había vuelta posible. Era el punto de no retorno absoluto. Marta lo confirma cuando Jesús pide que quiten la piedra del sepulcro. Versículo 39. Señor, ya yede, es el 4.º día. Esa frase no es solo información práctica sobre el estado del cuerpo, es una declaración de imposibilidad total. Ya no hay nada que hacer. Ya pasó el límite, ya es demasiado tarde para cualquiera. Incluso para ti. Jesús no llegó tarde por accidente. No llegó tarde por descuido. Juan 11:6 es muy claro. Calculó el tiempo deliberadamente para llegar exactamente cuando humanamente ya no había ninguna esperanza posible. ¿Por qué? Porque un amigo que tiene el poder de sanar esperó hasta que fuera demasiado tarde. ¿Por qué Dios permite que las situaciones lleguen al punto del 4.º día? Hay 3 razones reveladas en este capítulo, y la primera está en el versículo 4, antes de que Lázaro siquiera muriera. La primera razón por la que Dios permite el 4.º día es para que la gloria sea innegable. Juan 11, versículo 4. Cuando los mensajeros de María y Marta llegaron con la noticia de que Lázaro estaba enfermo, Jesús respondió: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Anoten que dijo esto antes de que Lázaro muriera, no como explicación después del hecho, como declaración de propósito desde el principio. Y la razón por la que esperó el cuarto día tiene que ver exactamente con eso. En la gloria. Piensa en la diferencia entre dos tipos de milagro. Si Jesús hubiera llegado cuando Lázaro todavía estaba enfermo y lo hubiera sanado, habría sido un milagro extraordinario. Sí, pero también habría sido un milagro que, con el tiempo, alguien podría intentar explicar. La medicina, la recuperación natural, la sugestión. El cuerpo humano es sorprendente, dirían algunos. Coincidencia, dirían otros. Pero cuando Jesús llegó al cuarto día, cuando el cuerpo ya olía, cuando la descomposición era real, cuando en la tradición judía no había absolutamente ninguna esperanza, y llamó a Lázaro por su nombre, y Lázaro salió. No había explicación alternativa posible. Ninguna, no era curación, era resurrección del punto de no retorno. Ese milagro no admitía otra interpretación, y Dios hace eso deliberadamente en algunas situaciones. Espera el cuarto día, porque lo que viene a ser es tan sobrenatural que necesita que no quede ninguna duda de que fue el Déjame contarte sobre Paulo. Paulo perdió su empresa a los 42 años. No fue de repente, fue lento y devastador. Deudas acumulándose mes a mes en vergüenza pública. Su nombre en protestos. Sus hijos cambiando de escuela porque no podían pagar la mensualidad. Su esposa trabajando doble turno para mantener la casa. Paulo oró durante 18 meses. Buscó consejería, tomó cursos, cambió estrategias, hizo todo lo correcto, y las cosas siguieron empeorando. Llegó un día en que Paulo estaba sentado en el suelo de su empresa vacía, con los muebles ya tomados por los acreedores, y entendió que había llegado al cuarto día de su historia. No había más opciones, no había más puertas. Todo lo que había construido en 20 años estaba muerto. Y en ese punto de quiebre total, algo cambió en él. No, las circunstancias todavía no. Cambió el anse, quebró de una manera que solo el fondo puede quebrar a una persona. Ese tipo de quiebre que limpia todo lo que no es esencial, que quema las ilusiones, que destruye el orgullo que impedía escuchar, que mata a la versión del Paulo que pensaba que podía controlarlo todo. Y en ese quiebre, tomó una decisión que nunca hubiera tomado si las cosas hubieran mejorado antes. Una decisión de dirección completamente diferente. Cambió de área, de ciudad, de mentalidad, de todo. 3 años después, tenía una empresa 2 veces más grande que la anterior. Y Paulo mismo dice, con una claridad que solo viene de haber sobrevivido el cuarto día. Si Dios hubiera respondido mi oración a tiempo, hubiera vuelto a hacer exactamente lo mismo que me destruyó. Yo le pedía curación. Él sabía que yo necesitaba resurrección. Y la resurrección solo ocurre cuando algo ya murió por completo. Entonces, hay una pregunta que necesitas hacerte hoy. ¿Qué en tu vida estás pidiendo que sea curado, cuando en realidad necesita ser resucitado? Curación restaura lo que era. Resurrección crea algo nuevo donde antes no había nada. Curación es volver al punto anterior. Resurrección es comenzar algo que no existía antes. Una curación puede ser atribuida a medicina, a tiempo, a suerte, a coincidencia. Una resurrección del cuarto día no tiene explicación alternativa, solo tiene un nombre. El error que comete la mayoría es pedir a Dios que cure cuando Él quiere resucitar. Pedir intervención antes del cuarto día, cuando Él está esperando el momento en que lo que haga sea innegablemente suyo. Pero hay una segunda razón por la que Dios espera el cuarto día. Y está en lo que Jesús le dijo a Marta cuando ella lo confrontó. La segunda razón por la que Dios permite el cuarto día es para confrontar lo que realmente crees. Juan 11, versículos 21 al 27. Marta sale a encontrarse con Jesús antes de que él llegue al sepulcro. Y lo que le dice
no es bienvenida, es confrontación directa, con el dolor de quien esperó y no vio llegar lo que pedía. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es la frase más humana del capítulo. Es la frase que todos hemos dicho, de alguna manera. Si hubieras estado aquí, si hubieras llegado a tiempo, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras intervenido cuando todavía había algo que salvar. Y Jesús no se disculpa, no explica el retraso, no justifica por qué tardó. Hace una pregunta. ¿Crees esto? Antes de hacer el milagro, Jesús quiere saber qué hay en el corazón de Marta. No qué sabe ella sobre Dios. No qué doctrina declara en la sinagoga, que cree realmente cuando está en el cuarto día y todo huele a muerte. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No le dice, vas a ver un milagro, le dice, ¿crees en quién soy yo? El cuarto día no es solo la situación límite, es el examen de la fe. Déjame contarte sobre Luisa. Luisa llevaba 7 años en una iglesia. Cantaba en el coro. Servía en el ministerio de niños cada domingo. Conocía la Biblia mejor que muchos. Decía creer en la provisión de Dios, en su fidelidad, en su amor. Pero cuando su esposo murió sin seguro de vida, dejándola con 3 hijos pequeños, sin trabajo, sin red de apoyo, Luisa descubrió algo que la perturbó profundamente. No sabía que creía realmente. Descubrió que su fe era teórica, hermosa en los domingos, sólida, mientras las circunstancias la respaldaban, convincente, mientras no costaba nada creer. Pero frente al cuarto día real, esa fe se quebró. Y Luisa tuvo que enfrentar una pregunta que nunca había tenido que responder de verdad. ¿Crees esto? No la versión de domingo. No la versión que canta cuando todo va bien. La versión de las 2 de la mañana, con 3 hijos dormidos y sin saber cómo pagar el alquiler del mes que viene. Y en ese momento doloroso, Luisa tuvo que elegir entre 2 caminos: rendirse y abandonar la fe que nunca había sido probada de verdad, o comenzar a construir una fe real sobre una base real, que existiera no porque las circunstancias la confirmaran, sino a pesar de que no lo hicieran. Eligió lo segundo, y el proceso fue brutal. Hubo noches oscuras, hubo preguntas sin respuesta, hubo momentos de rabia y de silencio, pero la fe que salió del otro lado del cuarto día era completamente diferente a la que entró. Era real, era suya, no era heredada de la familia. No era prestada de la cultura, no era de domingo, era el resultado de haber elegido creer cuando no había ninguna razón visible para hacerlo. El cuarto día hace eso, revela la diferencia entre fe declarada y fe real. La fe declarada funciona mientras las circunstancias la respaldan. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Es fácil creer en su provisión cuando hay provisión visible. Es fácil declarar que Él es fiel cuando puedes ver la fidelidad. La fe real existe incluso cuando las circunstancias la contradicen, cuando no hay provisión visible, y aún así confías. Cuando todo huele a cuarto día, y aún así dices creo. Primera de Pedro 1:7 dice que la prueba de tu fe, más preciosa que el oro, es refinada por el fuego. El cuarto día no destruye la fe real, la purifica, la separa de todo lo que era decoración y deja solo lo que es genuino. Entonces, aquí está la señal de alerta que necesitas escuchar. Si solo confías en Dios cuando las cosas van bien, no tienes fe, no tienes optimismo. La fe bíblica es, específicamente, la certeza de lo que no se ve. Según Hebreos 11:1, no la certeza de lo que ya está resuelto, la certeza de lo que todavía no se puede ver pero existe. El cuarto día pregunta, ¿crees esto? No la versión fácil, la versión real, pero hay una tercera razón que es la más profunda de todas. Y está en el versículo que muchos pasan por alto, el versículo más corto de toda la Biblia. La tercera razón por la que Dios permite el cuarto día
es porque Dios llora antes de resucitar. Juan 11, versículo 35:2. Palabras en español. Dos palabras que contienen algo que cambia completamente la imagen de Dios que muchos cargan. Jesús lloró. Detente un momento en eso. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Lo había planeado desde antes de salir. Había calculado el tiempo de llegada deliberadamente. Controlaba completamente la situación. Sabía el final de la historia. Y aún así lloró. ¿Por qué lloraba alguien que sabe que en unos minutos va a resolver todo? Porque no estaba llorando por Lázaro. Lázaro iba a estar bien en Jesús. Lo sabía. Estaba llorando con María, con Marta, por el dolor que ellas sentían en ese momento. Por la pérdida real que habían experimentado. Por las lágrimas que derramaron durante 4 días, sin entender por qué su amigo no había llegado. Jesús no esperó a que dejaran de llorar para actuar. Lloró con ellas primero. Eso no es un detalle menor. Eso es una revelación del carácter de Dios. Déjame contarte sobre Sandra. Sandra perdió a su bebé en el 7º mes de embarazo. Y lo que más la alejó de Dios no fue la pérdida en sí, fue lo que sintió después de la pérdida. Sentía que Dios miraba desde lejos en indiferente, calculando algún propósito eterno, en una sala de reuniones celestial, mientras ella se destruía de dolor en un hospital, como si su plan importara más que su sufrimiento, como si el propósito divino fuera una razón suficiente para no sentir la presencia de Dios en el momento más oscuro. Esa distancia que sentía fue lo que casi la destruyó, no la pérdida, la soledad espiritual en medio de la pérdida. Un día, meses después, leyó Juan 11:35 de una manera diferente a todas las veces anteriores, y algo la golpeó con una fuerza que no esperaba. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Tenía el poder, tenía el plan, y aún así, antes de actuar, se paró junto a María que lloraba, y lloró con ella. Dios no estaba en el cielo revisando su agenda mientras Sandra sufría en el piso del hospital. Estaba ahí, en el silencio del cuarto después del alta, en la ropa de bebé que nunca se usó, en el llanto que no tenía palabras suficientes para expresar el tamaño de lo que dolía, llorando con ella, antes del milagro, con el dolor. Esa comprensión no resolvió la pérdida de Sandra. No trajo de vuelta lo que perdió, pero cambió completamente cómo interpretaba el silencio de Dios en el 4º día. No era indiferencia, era presencia de un tipo diferente al que ella estaba buscando. Hay una diferencia enorme entre Dios que permite el dolor y Dios que es indiferente al dolor. Dios que permite el dolor es lo que vemos en Juan 11. Jesús eligió llegar tarde, sabiendo que causaría sufrimiento real a personas que amaban. Lo permitió, no por crueldad, sino por propósito. Pero Dios indiferente al dolor sería alguien que observa sin sentir. Y Juan, las 11:35, destruye esa imagen para siempre. El Salmo 3, las 4 y 18 dice: «An cercano está el Señor a los quebrantados de corazón». No dice lejos, está el Señor. Mientras planea algo grande para los quebrantados de corazón, dice cercano, presente. Ahí Dios llora en el 4º día. Y después actúa, y las 3 razones trabajan juntas de una manera que solo se puede ver en retrospectiva. Dios espera el 4º día para que la gloria sea innegable, para que lo que haga no tenga explicación alternativa. Espera el 4º día para confrontar lo que realmente crees, para que la fe que salga del proceso sea real y no decorativa. Y en el 4º día, mientras espera el momento de actuar, está ahí, llorando contigo, antes de la intervención. 3 movimientos de Dios que ocurren simultáneamente, en el mismo silencio que a ti te parece abandono. Ahora quiero volver a Carmen, porque lo que pasó 2 años después de que cerró esa Biblia va a recontextualizar todo lo que acabas de aprender. Carmen firmó los papeles del divorcio, encerró su Biblia, la puso en el cajón del cuarto, y durante 8 meses no pisó una iglesia,
no abrió la Biblia, no oró, pero algo en ese tiempo fue ocurriendo silenciosamente. El cuarto día de Carmen no era el fin del matrimonio, era el fin de la versión de Carmen, que no sabía quién era fuera de ese matrimonio, que había construido su identidad entera alrededor de ser esposa de alguien que se fue, que no sabía orar de verdad, solo pedir, que no sabía si creía en Dios o solo en la idea de que Dios tenía que cumplir lo que ella pedía. Esa Carmen murió en el divorcio, y el proceso fue brutal, y olió a cuarto día durante mucho tiempo. Pero 2 años después, Carmen estaba construyendo algo que nunca había tenido: identidad propia, fe real, nacida del cuarto día, no heredada de la cultura religiosa, presencia de Dios, que no dependía de que las circunstancias fueran como ella quería que fueran. Y un domingo, sin que nadie la llamara, sin ningún evento especial, Carmen volvió a abrir la Biblia. La abrió en Juan 11 y leyó el contexto que nunca había leído de esa manera. El cuarto día, la tradición judaica, el momento de no retorno, Jesús llegando deliberadamente cuando ya era demasiado tarde. Y llegó al versículo 35, Jesús lloró, y por primera vez, en lugar de preguntarse ¿dónde estaba Dios cuando ella firmó los papeles del divorcio?, supo exactamente dónde estaba. Estaba en el piso del juzgado con ella, llorando, antes del milagro que ella todavía no podía ver. Y aquí está lo que cambia todo, lo que transforma completamente la pregunta con la que comenzaste este video. Carmen llegó creyendo que su pregunta era ¿por qué Dios llegó tarde a mi crisis? Pero esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta era ¿qué tipo de intervención necesitaba mi crisis? Porque Dios no llegó tarde al matrimonio de Carmen. Llegó exactamente a tiempo para la resurrección que Carmen necesitaba. Solo que no era la resurrección del matrimonio, era la resurrección de Carmen. Y aquí está el plot twist que recontextualiza todo lo que aprendiste hoy. Aun cuando sientes que Dios llegó tarde, no es porque falló en el timing, es porque está respondiendo una oración más profunda que la que tú hiciste. Tú pediste curación. Él está preparando resurrección. Tú pediste que llegara antes del cuarto día. Él estaba esperando el cuarto día para que lo que saliera del otro lado fuera irreversible, inconfundible, innegablemente suyo. No hay milagro más poderoso que la resurrección. Y la resurrección solo ocurre cuando algo ya murió por completo. El cuarto día no es evidencia de que Dios llegó tarde. Es evidencia de que el milagro que viene es tan grande que necesita que ya no haya esperanza humana de por medio. Porque si todavía hay esperanza humana, tú puedes atribuir el resultado a tu esfuerzo. Pero cuando ya no hay nada, cuando el cuarto día llegó y todo huele a muerte, lo que venga después no tiene otro nombre posible. Ahora, 3 errores concretos que cometen las personas cuando están en el cuarto día. El primer error es interpretar el retraso de Dios como abandono. El silencio de Dios no es ausencia. Es el sonido de Él preparando algo que no cabe en tu tiempo, solo en el suyo. Hay una diferencia enorme entre alguien que no llegó y alguien que está llegando en el momento exacto. La diferencia, pues, no siempre se puede ver desde el cuarto día, pero existe. El segundo error es rendirse justo antes del cuarto día. En Carmen casi no volvió. Casi se quedó con la Biblia en el cajón para siempre. Muchas personas llegan al borde del cuarto día, sienten que ya no hay esperanza, y se van exactamente cuando Dios está a punto de actuar. El cuarto día parece el final definitivo, pero en el lenguaje de Dios es el comienzo del único tipo de milagro que no tiene explicación alternativa. El tercer error es pedir curación cuando Dios quiere dar resurrección. Una curación restaura lo que era, vuelves al punto anterior, recuperas lo que perdiste. Una resurrección crea algo nuevo, donde antes solo había muerte. Algo que no existía antes, algo mejor que lo que era. No limites a Dios con la oración pequeña de curación cuando Él quiere darte resurrección completa. La curación repara, la resurrección transforma.
Si estás en tu cuarto día ahora mismo, si estás en ese momento donde ya todo huele a que es demasiado tarde, escribe en los comentarios: confío en tu timing. Señor, no es una frase bonita para el algoritmo, es una declaración de fe en el momento más difícil. Es decirle a Dios: no entiendo, no veo, no sé cómo va a salir esto, pero confío en que el cuarto día no es tu última palabra sobre mi situación. Y comparte este video con alguien que siente que Dios llegó tarde a su crisis, que está a punto de cerrar la Biblia y guardarla en el cajón. Este mensaje puede cambiar cómo interpreta su espera. Vamos a orar juntos. Padre, reconozco que he interpretado tu silencio como abandono, que miré el cuarto día y concluí que no ibas a venir, que confundí tu método con tu carácter. Hoy elijo creer que no llegaste tarde, que estás en mi cuarto día, llorando conmigo antes de actuar, preparando algo que no cabe en mis planes pequeños, solo en los tuyos. No te pido que llegues rápido, te pido que hagas lo que solo tú puedes hacer, en resurrección, donde ya no hay esperanza humana de por medio. Y en el momento en que actúes, que sea tan claramente tuyo que no haya otra explicación posible. Confío en tu timing, Señor. Aunque huela a cuarto día, aunque ya no haya esperanza visible, confío en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo mensaje. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga, te sostenga en tu cuarto día, y que la resurrección que Él está preparando sea más grande que todo lo que perdiste.